Clase número 12. Después de haber explicado la vivencia personal que tuve a los 14 años, en la que entré en contacto con mis guías por primera vez, de manera consciente. Bueno, y antes de avanzar con partes de mi historia de las que he extraído una enseñanza y unas pautas que creo que son universales o casi universales, que se pueden aplicar a la vida y al proceso de muchas personas, pues antes de seguir, bueno, quiero contestar algunas dudas y preguntas que que pueden surgir después de haber escuchado la clase 11. La primera es una queja o un desahogo que que varias personas pueden expresar. ¿Qué pasa si yo no recuerdo nada de mi adolescencia del tipo de lo que cuentas? Es decir, vale, nos has contado una historia muy conmovedora y muy intensa, pero yo no recuerdo ningún sueño de mi adolescencia, no recuerdo ni siquiera nada positivo en ese sentido, en el sentido espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a encontrar a mis guías? ¿Cómo voy a conectar con la energía espiritual que se supone que me está guiando? Empezamos mal, ¿no? Pues porque si no me acuerdo de nada, si no recuerdo ni siquiera normalmente mis sueños, ¿qué hago? ¿Cómo avanzo en esto? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que, vale, yo he indicado más o menos como el camino estándar dentro de unos parámetros, entre comillas, ideales. Que mi historia tampoco es ideal, porque ya he dicho que yo pues vivía en un contexto en el que no tenía ninguna herramienta para entender o interpretar adecuadamente lo que había soñado. Y bueno, pues me costaría 20 años llegar a empezar de manera consciente mi acción en el mundo. Pero bueno, hay esperanza, o sea, la cosa no es tan simple, y es que sería incluso cruel esperar que la gente entienda todo lo que sueñan, que lo recuerden todo, que todos tengan sueños significativos a cierta edad y se acuerden al despertar y lo puedan apuntar y no se los olvide después. Bueno, esto no pasa. O sea, a muchísima gente no le pasa, pero la vida, la existencia no funciona de este modo. O sea, no funciona de modo que si tú no te acuerdas de tus sueños ya no hay esperanza para ti. Lo que pasa es que siempre es más fácil y más, es más fácil y más rápido para tomar conciencia de las cosas fijarse en los sueños. Pero, a ver, los sueños no son cosas que pasan por la noche y luego ya está. Los sueños en realidad son la punta del iceberg. Cuando tú tienes un sueño significativo, como por ejemplo el sueño que yo tuve, ese sueño que he contado, no significa que eso sea una realidad aislada del resto de tu vida. Hay un iceberg debajo de la superficie del mar que multiplica en cantidad, es mucho más grande que lo que tú recuerdas del sueño. ¿Qué significa? Que lo que asoma por ese sueño, la puntita que tú has visto, en realidad forma parte de una cosa mucho más grande que está en tu vida. Tú eres como una persona que está sobre la superficie del mar, por así decirlo, o está en el mar y está allí. No te pienses que si no ves la punta del iceberg, el iceberg no existe y no te está afectando. ¿Me explico? Afectar, esa es la palabra. Igual la comparación con el iceberg no es del todo buena, pero sí lo es en cuanto al tamaño de la realidad. O sea, lo que vemos en los sueños siempre solo es la puntita de mega iceberg. A veces incluso hay todo un continente debajo y no lo estamos viendo. Un continente de hielo, una masa, una cosa congelada allí. Entonces, ¿de qué manera nos afecta? Nos afecta significa que todo eso vive bajo la superficie de nuestro mar, de nuestra consciencia. Voy a comparar nuestra consciencia con el mar.
que esta es una comparación además que Anubis me ha puesto muchas veces. Dice que los sueños, el mundo de los sueños es como el mar onírico que dice. Y nosotros pues andamos por ese mar como pececillos, por ahí. Entonces, bueno, lo que vemos, como he dicho, en sueños es solo una parte minúscula de todo lo que hay, pero todo lo que hay nos afecta y nos influye igualmente. Me explico, de manera que si tú no recuerdas un sueño, no te preocupes, habrá otras maneras de sentir y averiguar y discernir cuáles son las energías sagradas que te están guiando, o las que tienen, digamos, como un encargo de Dios de orientar tu conciencia más. Pues ¿por qué? Pues porque ejercen una influencia de todos modos. O sea, no es que si no te acuerdas del sueño no van a estar ahí contigo. Están, de hecho están desde que naciste. O sea, a una distancia mayor o menor, porque ese es otro tema del que algún día hablaré. O sea, a veces los guías no están como pegados, por así decirlo, a uno mismo, porque su impacto energético sería excesivo para nuestra psique, para nuestra mente, inclusive para nuestra energía física. Nos podrían descomponer de la intensidad. Entonces a veces están a cierta distancia, pero están y dosifican su influencia, o sea, de manera que cuando es necesario y en las etapas de que hay que dar saltos de crecimiento y en las que se espera que nuestra conciencia reciba señales del más allá para saber pues cómo tomar decisiones en la vida, qué camino seguir y tal, ellos se acercan. Y se acercan siempre, o sea, no es que si no te acuerdas del sueño no se van a acercar o ya te lo has perdido, ya no tienes remedio y ya perdiste el mensaje. No, no. Ellos se acercan y de algún modo su campo energético y su campo de consciencia afecta a tu ser y afecta a tu consciencia. De manera que de algún modo se va a producir como un filtrado de ideas, de sensaciones, que va a llegar a tu vida tarde o temprano. La clave es este tarde o temprano. Quiero decir que si te acuerdas de los sueños o les prestas atención y los anotas, es más probable que tu proceso, digamos, se agilice, se optimice. Y si no, bueno, pues es más posible que la cosa sea más lenta y que tenga que dar más vueltas, aunque no siempre, porque hay gente que tiene pues una sensibilidad muy fuerte estando despierto y a lo mejor pues le llegan ideas con una facilidad, yo qué sé, de repente se siente inspirado en pleno día para emprender algo. O sea, hay personas a las que les pasa, están, haciendo algo en su vida cotidiana y de repente, ¡pum!, tienen como una cosa en el corazón, una corazonada, una intuición, y ahí les llega lo que les tiene que llegar. Entonces, por eso yo abrí la pregunta. No solo se trata de revisar la adolescencia mirando a ver si te acuerdas de algún sueño, de algún evento espiritual significativo, alguna sensación, sino que hagas como un repaso de, en general, tu proceso, o sea, cómo eras, qué sentía tu interior y también las cosas que te pasaron externamente. Porque a veces los guías tienen cierta capacidad conferida por Dios, por el Creador, para incidir en los hechos de tu vida, a veces. O sea, no quiere decir que todo lo que te pase lo orquesten los guías. Quiere decir que a veces se conceden permisos y a veces se facilitan encuentros, sucesos, cosas que han de producir un impacto positivo en tu vida, en el sentido de que han de contribuir a orientar tu conciencia. Orientar tu conciencia, que no es lo mismo que manipularte para que seas un robot y simplemente obedezcas consignas dadas desde el más allá. Que esta diferencia es importante. Por eso a mí me gusta usar la expresión que la he tomado de mis investigaciones, de otras religiones, de las religiones afrodescendientes, por ejemplo,
la expresión de orientar la consciencia, porque me parece de lo mejor. O sea, es la mejor expresión que he leído hasta el momento o he escuchado para definir lo que yo he experimentado en estos 21 años con mis guías. O sea, digo, esta expresión es la que define lo que he vivido. Mis guías han estado orientando mi consciencia. Orientar la consciencia realmente es como, pues eso, estás en el mar y orientas la barca, orientas la navegación, o sea, tratas de poner un rumbo adecuado a las cosas. Que no es lo mismo eso que ser, pues como una presencia que está dando órdenes al humano. Que así de paso respondo otra pregunta, porque hay todo de quejas y preguntas relativas al tema de los guías. Y hay mucha gente en esta parte del mundo, España, siglo XXI, que piensa que hablar de los guías espirituales es incurrir en paganismo, en idolatría o en fomentar cultos a cosas que no están bien. ¿Vale? Esa no es la intención que hay detrás de este espacio, de este canal y todo esto. O sea, ya lo iré explicando, pero no es esto, sino que dentro de esta casa, me refiero a mi espacio espiritual, el concepto que hay de guías tiene que ver con fuerzas sagradas, grandes fuerzas sagradas. Yo los puedo llamar de una manera o de otra a mis guías, por nombrarlos de alguna manera que tengan que ver con su particularidad, pero en realidad se trata de fuerzas sagradas que, bueno, tienen una serie de características y que son sus características y sus virtudes lo que los definen. Los nombres que el ser humano les ha dado son muy secundarios y a veces llevan a confusión. No es tan importante. O sea, es importante el nombre con el que tú te diriges a un guía y poderlo nombrar de alguna manera, pero es importante para ti, en realidad, para poder, qué sé yo, reflexionar sobre esa energía, sobre ese campo de consciencia que te está ayudando o orientando. Pero en realidad lo que más importa, lo que más interesa, es que vayas conociendo poco a poco de qué clase de fuerza sagrada se trata, cuáles son sus cualidades y cuáles son sus virtudes. La palabra virtud aquí es importante. Hay que rescatar el concepto de virtud para entender lo que es un guía espiritual según la cosmovisión de este espacio y de este canal. ¿De acuerdo? O sea, los guías espirituales, tal y como yo los entiendo, o sea, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, son entidades sagradas que brillan con una virtud o cualidad específica que viene de Dios y viene enviada a la Tierra para orientar conciencias humanas. ¿Para qué? Para que aprendan por influencia, por ejemplo, o sea, por seguir el ejemplo, por seguir un referente, para que aprendan y desarrollen virtudes como las de sus guías. Porque si tú quieres que alguien aprenda a cantar, le envías un maestro cantor. O sea, no vas a enviar un maestro leñador a alguien que quieres que aprenda a bordar, a hacer una obra virtuosa con la aguja y el dedal. ¿Me explico? Es así, es tan simple como eso. O sea, vamos a decirlo claro y de una vez por todas para tapar, o sea, no para tapar, sino para frenar las críticas que me están lloviendo desde ayer, desde me están llegando los pensamientos de posibles personas que lo van a escuchar o que ya lo están escuchando y que o sea, incluso de entidades que están escuchando lo que digo y que me están atacando por hablar de los guías espirituales, porque son gente que piensan que solo hay que hablar de Dios. O sea, que lo voy a decir muy claro, aquí el gran maestro es Dios. O sea, en mi casa, en mi espacio, en mi canal, el gran maestro es Dios, ¿vale? O sea, no hay más maestría que la de Dios. Pero a ver, ¿quién es el guapo que está en contacto directo con Dios? Así ya, por ejemplo, como lo que yo conté a los 14 años. ¿Quién es el guapo que está en contacto con Dios y sabe perfectamente
cómo orientar su vida, cómo tomar sus decisiones, más en una época de revolución hormonal, de cambio se te impone además que tienes que empezar a decidir, que vas a estudiar, no sé qué. Bueno, toda la sociedad te presiona para que tomes decisiones. Entonces, a ver, que levanten la mano todos los que recuerden haber estado en contacto directo con Dios en su adolescencia y que supieran exactamente cuál era el trazo de su destino, o sea, hacia dónde se iban a dirigir sus vidas y qué es lo que tenían que hacer con exactitud. Vamos, que Dios mismo se les apareciera y les dijera, mira esto y esto. Hombre, pues es una minoría muy menor. Entonces, bueno, Dios es el gran maestro, pero precisamente porque Dios es el gran maestro, le encanta enviar a sus hijos, es decir, a seres humanos, le encanta enviar entidades, emisarios de su parte, guías, que orienten la conciencia de la gente. Incluso a veces envía maestros, entidades maestras, para que enseñen a la gente, porque al gran maestro que es Dios, pues le encanta que haya maestros. ¿Me explico? O sea, ¿cómo no le va a gustar? ¿Cómo no le va a gustar? ¿Qué es lo que quiere Dios? Si lo pensamos al modo tradicional, como padre, como madre de la humanidad, pues que aprendan los niños y se conviertan en personas de provecho, que sean plenas, que sean felices y que los veas y digas, ay, qué orgulloso estoy, pero qué bien, ay, mira qué felices y mira cómo, ay, y mira cómo ha desarrollado esta virtud mira el otro, se ha convertido, vamos, en lo más, mira qué bien hace esto, ay, qué felicidad. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces si estás, digamos, en el plano de la consciencia hay una, digamos, distancia en el sentido de que los niños son niños y pues no siempre entienden los pensamientos de los adultos. Y Dios es el gran adulto en este sentido. O sea, pues porque es el más antiguo de los antiguos, ¿no? O sea, si estamos hablando del Creador, o sea, si estamos hablando, por ponernos a hablar así en modo clásico, en modo tradicional, yo qué sé, para la gran mayoría de personas que me escucharán, que serán todas pues de la civilización occidental, supongo, y bueno, pues pensando a Dios de esa manera, pues es el más antiguo. O sea, es como el equivalente para nuestras mentes con alguien ancianísimo, un adulto, el anciano de los ancianos, ¿no? Que dicen, pues sí. Entonces, ¿nosotros en qué situación estamos? En la de niñitos, que somos unos recién nacidos y nacimos antes de ayer. Si miramos la historia de la Tierra y la historia de la humanidad, somos apenas un soplidito, una cosita diminuta, que recién empieza a darse cuenta de las cosas y a pensar en las cosas. Entonces, bueno, pues ¿qué haces con los niñitos? Les tienes que enseñar como a niñitos. Y si tú eres pues un gran Dios, un gran maestro, un gran padre, una gran madre que está, no sé, en otro plano de conciencia, por así decirlo, en el que, claro, pues a los niñitos les cuesta de entender, bueno, pues envías guías y envías entidades que en el fondo son emisarios de tu persona, son extensiones de ti mismo. En el fondo es como si Dios se hiciera chiquito, se reduce, se hace personajito y viene a ver a los niñitos para contarles cositas al modo infantil e irlos orientando. Pues porque los niñitos tienen que aprender a leer pues de a poquito y con dibujitos y con historietas y cuentos. Pues es lo mismo, eso es lo que hacen los guías. Los guías espirituales ejercen esa clase de rol y de influencia. No es exactamente el concepto de ángel de la guarda que se tiene en Occidente. El ángel de la guarda es vamos a decir, que tiene más que ver con la protección de tu persona. Sí que a veces pues se ha hablado de su faceta como consejero, pero los guías espirituales es un concepto más detallista, más diverso. Porque tú puedes tener no solo un guía, puedes tener varios, de hecho es que los tienes. O sea, yo, personalmente, el camino que estoy andando, el camino espiritual, es un camino que me gusta definirlo como ecosistemático, que significa mis guías, que son un conjunto de guías, me han ido enseñando a cultivar mi relación con diversas fuerzas sagradas para crear, mi espacio alrededor, crear una especie de, pues eso, un ecosistema espiritual al que cuidas para que haya armonía,
para que todo más o menos esté bien, y entonces, bueno, tú te mueves y caminas en relación con una serie de fuerzas sagradas, que no son todas ni mucho menos, son algunas, son las que me corresponden a mi alma para aprender pues una serie de cosas que van conmigo, o sea, que van con mi diseño y que son las que Dios quiere que yo aprenda. Pero bueno, no sé si os estoy ya liando mucho la cabeza con esto. Lo que quiero decir es que el concepto guías espirituales no es lo mismo que el ángel de la guarda o que el concepto ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda se dice que solo hay uno y básicamente está para protegerte y aconsejarte en momentos de crisis. Los guías están para orientar tu conciencia y si los comparamos con el gran supermaestro que es Dios, bueno, pues los guías vienen con asignaturas diferentes, son como mini maestros, aunque, bueno, los guías técnicamente tampoco son maestros. O sea, no son el concepto de maestro espiritual, ese ser casi, vamos, súper sabio que te puede aconsejar acerca de todo. Los guías son, bueno, son un poco menores, no sé, por así decirlo, te van a aconsejar y te van a orientar, pero no tienen todas las respuestas. Hay muchas cosas que ellos no saben. Son enviados, emisarios de Dios. Son enviados, emisarios del Creador. Entonces, bueno, cada uno viene a dar su orientación respecto a un tema en particular. Yo, por ejemplo, pues Anubis y el tránsito, pues es como mi profesor particular de tránsito. ¿Me explico? Pues porque mi alma, por lo que he contado en la clase 11, tenía que aprender la asignatura del tránsito, tiene que aprenderla todavía. O sea, estoy en desarrollo. Bueno, entonces, por seguir dando respuestas en este vídeo, como se ve, pues no es un concepto de adorar a los guías el que quiero traer a este lugar. Aunque sí sé que esto se hace en el mundo, hay diferentes religiones y diferentes tradiciones espirituales y tal, donde se rinde culto a los guías, pero no es lo que a mí me han enseñado. Esto es diferente. O sea, yo de lo que puedo hablar es de otra cosa. Yo nunca me he inclinado ni hacia Anubis, ni hacia Miguel, ni hacia los ángeles, ni hacia nadie, porque ellos mismos me han dicho no lo hagas porque nosotros, bueno, en fin, no, estas cosas no. Vale. Entonces, esto no lo puedo enseñar ni lo puedo transmitir, porque si yo no lo hago, ¿qué sentido tiene? O sea, el culto a las entidades sagradas es otro tema, es que no me quiero ni meter en ese jardín. O sea, pero yo no lo practico, de hecho a mis guías para ellos no lo quieren, les disgusta, no quieren eso. Y bueno, pues tuve mis diálogos y mis conversaciones con eso. Mis guías, pues no, pues sí, solo, bueno, son más de reconocer al Creador. Entonces, bueno, si quieres, pues te inclinas ante el Creador, ahí sí, pero nosotros no. Nosotros solo venimos con encargos y somos unos mandados. O sea, como dicen en España, ser un mandado, no sé si se me entiende en otras partes del mundo, ser un mandado quiere decir, bueno, reciben órdenes y vienen y trabajan para el Creador. Y ya está. Entonces, en fin, tú pues les tienes un respeto, claro. Yo les tengo un respeto y he aprendido a respetar mucho pues sus consejos, porque la experiencia me ha indicado que cuando no he hecho caso me ha ido muy mal, porque tenían razón. O sea, pero como si te estás dando, yo qué sé, estás yendo a clase con unos profesores que tienen, no sé, mucha experiencia y tú, pues que recién acabas de empezar en eso, te crees más listo y te equivocas. O sea, pues es lo normal. O sea, es lo normal. No es nada de que ellos van y te castigan porque no les has hecho caso. Sí, no, bueno, ya tienes bastante castigo con haber desafiado los consejos que te venían dando. O sea, es como, bueno, como el niño pequeño cuando mete los dedos en el enchufe, ¿no? Pues sus guías le dicen, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo quiero entender. Bueno, eres muy pequeño para entenderlo. ¿Qué le van a explicar? ¿Toda la historia de cómo funciona la electricidad? La cabecita del niño no es capaz de abarcar toda esa información, no entiende nada. ¿Qué le vas a explicar? De átomos, de electrones, de cables, de instalación, de toma de tierra, diferenciales. El niño no lo entiende, pero quiere entenderlo, y si entonces no le dan una respuesta satisfactoria, mete los dedos en el enchufe y entonces se electrocuta.
Y dice, ay demonios, tenía que haber hecho caso de... Pues algo así. Somos igual. Somos igual. En fin. Que bueno, que me estoy yendo un poco por las ramas. Pero quería responder a estas cosas antes de seguir. En resumen, y ya para terminar, para no hacer un vídeo muy largo. ¿Qué pasa si no recuerdas tus sueños? No te preocupes. Haz igualmente detective espiritual, prospección espiritual, revisa tu vida, revisa esa época, revisa lo que te ha pasado, porque la influencia de tus guías sigue estando ahí. O sea, y va a haberse filtrado de una manera o de otra en tu vida. De hecho, uno es lo que es, tanto si lo sabe como si no. Y sí, qué sé yo, por compararnos con el mundo animal. Y si eres un alma jirafa, aunque vivas entre elefantes y no haya ni una sola jirafa más a la redonda, tú vas a tener impulsos de jirafa. Y puede que intentes adaptarte al modo de ser de los elefantes y bueno, compartáis cosas, como el hecho de ser herbívoros, pero vas a tener la tendencia irrefrenable de levantar la cabeza muy alto y mirar desde arriba. Puede que los elefantes te digan, pero mujer, pero tú dónde vas a esas alturas, que también es que bueno, esta siempre tiene la cabeza entre las nubes. Pero es que a lo mejor es lo que tu alma desea hacer. Entonces lo que quiero decir con este ejemplo medio chistoso es que tu alma seguramente ya está haciendo lo que forma parte de su naturaleza hacer. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre ser consciente de ello y no? Pues que si tú eres una jirafa que sabe que es una jirafa y que está viviendo entre elefantes, hombre, pues primero deja de tener dudas acerca de su tendencia de poner la cabeza arriba de todo, más arriba que nadie. Porque dice, bueno, es mi naturaleza, es lo que tengo que hacer. Puede incluso que la pobre jirafa tuviera el cuello medio torcido y con tortícolis y tuviera una serie de problemas físicos de salud porque estuviera intentando adaptarse a los elefantes y andar con la cabeza a su altura. Entonces, bueno, cuando de repente se conecta con sus guías que le vienen a enseñar a ser jirafa, que son guías jirafa o del tipo que sean, que están por ahí arriba, pues de repente dice, ¡wow, qué alivio! Y entonces se le va enderezando el cuello poco a poco, pierde esos dolores, esas contracturas, porque ahora sabe que es su naturaleza, que tiene que llevar la cabeza alta y que si roza las nubes, o sea, para los demás, o sea, desde abajo les parece que roza las nubes, bueno, pues chico, pues yo qué sé, cada uno somos como somos y yo tengo que ser lo que soy. Y luego además encima, pues puede decir, oye, pues a lo mejor hay más como yo. Y empieza a caminar hacia otro sitio y a lo mejor pues un día descubre a otras jirafas. Entonces estas son las bondades de tomar conciencia de lo que uno es. O sea, es como para ser más feliz. ¿Que parece poco o qué? O sea, es bastante razón, ¿no? Para desarrollar mejor la conciencia de lo que somos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una inseparable relación entre quiénes son las fuerzas sagradas, las conciencias sagradas que guían nuestra vida y lo que somos nosotros. Entonces, vale, que si no sabes quiénes te están guiando, bueno, porque tú vas a ser igualmente jirafa, ¿me explico? No puedes ser otra cosa. Eres lo que eres. Pero claro, o sea, si tomas conciencia, o sea, de repente ves a unos guías que son jirafa y dices, uy, pues, qué seres más curiosos, no se parecen en nada a los que me rodean y a los guías elefante y a los elefantes, dices, es que raro, ¿no? Y entonces tu mente empieza, las ruedecitas de la mente empiezan a hacer clics y a hacer sinapsis las neuronas y empiezas a pensar, vaya pues, ¿y esto qué tal? Qué curioso, y dicen que tienen relación conmigo y que vienen a enseñarme, a guiarme, me dan consejos, me están enseñando, pero fíjate qué forma tienen. Oye, es que puede ser que seas una jirafa que ni siquiera se haya dado cuenta de que es una jirafa, que esto es muy común, y que ande, pues eso, medio torcida y que incluso se haya pintado de gris para, no sé, para adaptarse y porque le han dicho qué es lo que tenía que hacer. Entonces, el contacto con tus guías de una manera consciente te devuelve también a tu naturaleza poco a poco, a través de la relación con ellos y a través de darte cuenta de que si te está guiando Miguel o si te está guiando Anubis o si te está guiando, qué sé yo, Rafael, el de la medicina, o te está guiando, mira, podría poner, yo qué sé, hay tantos ejemplos que se me ocurren de entidades sagradas X. Si te están guiando estos, es porque tu alma tiene esos potenciales asociados con las virtudes
las virtudes de los guías que vienen a ti. ¿Me explico? Entonces esta es otra de las razones por las cuales es bueno ayudar a la gente a que tome conciencia acerca de las fuerzas sagradas que lo están guiando. Inclusive en el cristianismo, en el catolicismo, por ejemplo. No se ha definido de esta manera, o sea, a mí nunca me enseñaron diciendo, mira, tienes guías espirituales, encuentra cuáles son. Pero sí que en la Iglesia Católica, por ejemplo, se sabe y se ha visto en las vidas de muchos modelos de santidad, santos y tal, que tenían una relación especial con algún otro santo, o con algún ángel, o alguna cosa. Y muchas veces las fundaciones religiosas, de órdenes religiosas, precisamente se producían después de que una persona, un hombre o una mujer hubiera tenido una visión o un sueño con algún personaje sagrado, que en el fondo pues eso es una representación, una extensión de una fuerza sagrada, de un campo de conciencia que viene a orientar tu conciencia. El otro día, por ejemplo, pues estuve viendo en no sé qué canal de estos de internet una película que han hecho sobre una fundadora de una orden religiosa. Esta mujer se acabó llamando Petra de San José. ¿Por qué? Porque tuvo toda una conexión de corazón, de alma, con San José, el esposo de María, o sea, con José, que hasta parece ser que hubo pues una situación en la que se les apareció a ella y a sus hermanas de religión, o sea, entonces, bueno, pues la energía espiritual o la fuerza sagrada que tiene que ver con lo que significó la vida de José, o si me está escuchando alguien que no es católico, que es de otra religión, podéis decir la mitología asociada con San José, el esposo de María, ¿qué representa ese personaje? Los que tienen mucho tema con la psicología junguiana, el arquetipo de San José como esposo de María. Bueno, pues eso es lo que se estaba moviendo en la vida de esa mujer y orientaba su conciencia, o sea, y la impulsó, la animó a hacer una serie de cosas. Entonces, no quiere decir que esa mujer, yo qué sé, que confundiera a Dios con San José. ¿Me explico? O sea, tenía signo, lo que pasa es que tenía una relación, digamos, más próxima, o sea, una relación más intensa con esta fuerza, con esta energía espiritual. Y de algún modo orientó su conciencia en algunos puntos, en otros no, porque ya digo que hay más de un guía para cada persona. Voy a poner un ejemplo célebre de una santa muy famosa, pero cuya vida fue bastante novelesca, trágica y accidentada porque la famosísima Juana de Arco. Persona a la que he investigado mucho, me he leído su biografía y tal, porque uno de sus guías principales, por no decir el principal, era Miguel el Ángel. Dicho en términos católicos, San Miguel el Arcángel. Bueno, pues ella, cuando la juzgaron, porque la acusaban de hereje, de bruja y todo esto, y en el interrogatorio que le hicieron, que yo me he estado leyendo allí un libro de estos sesudos intelectuales de no sé cuántas páginas, que analizan al detalle toda la historia de esta mujer y todo el juicio que se le hizo. Bueno, pues en el juicio le preguntaban que quién se le aparecía cuando era niña, porque ella era pastora en origen, pastora y analfabeta para más señas, nunca supo aprender, o sea, nunca pudo aprender ni a leer ni a escribir. O sea, bueno, entonces le preguntaron que quién se le aparecía, o sea, quién se le apareció, cómo se tuvo esa idea de ir a liderar ejércitos y a liberar Francia. Bueno, pues ella decía que se le aparecía San Miguel y otros santos, Santa Margarita y Santa no sé qué otra. Dos santas clásicas de aquella época. Santa Margarita creo que se refería a Margarita de Antioquía y otra que ahora no recuerdo el nombre. Pero mencionó por lo menos a 3 personajes. O sea, vio 3 fuerzas, 3 entidades sagradas. Una masculina, que era Miguel, y otras 2 que eran femeninas. Entonces, esos son los guías de su alma, o eran.
O sea, las fuerzas que estaban impactando en su consciencia y que provocaron toda esa cosa revolucionaria que hizo esa niña. Porque luego, vale, la doncella, pero a ver, que alguien me explique cómo alguien sin formación y que no ha cogido armas en su vida y que es una pastora y que ayuda a su madre en las tareas del hogar, o sea, una niña simple de pueblo rural, cómo acaba haciendo lo que hizo. O sea, tiene que haber una explicación. Bueno, la explicación está en que era verdad que tenía ese contacto con esas fuerzas espirituales. Y pues mira, pues allí sucedió pues todo aquello. Entonces, bueno, este ejemplo me sirve para mostrar, ¿veis? Pues hay más de una. Lo que pasa es que el guía famoso, la fuerza espiritual famosa, en el caso de Juana de Arco, era Miguel. Del resto casi nadie sabe nada. Fijaos que yo ahora mismo no me acuerdo ni de una de las santas. O sea, lo de Margarita sí, y la historia mítica, legendaria de Margarita de Antioquía más o menos me la sé, porque es muy simbólica y tiene que ver con dragones, que es otro tema que he investigado. Pero no me acuerdo de la otra. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la historia de la Iglesia fue cambiando mucho y la mayor parte de los santos que fueron venerados al inicio, pues luego fueron a veces dejados en segundo lugar o descartados precisamente por el alto contenido legendario, mítico y simbólico de sus historias. Y la Iglesia pues tomó un camino más racional, vamos a decir así. Entonces, bueno, pues hay muchos santos de esa época que cayeron casi, no es que en el olvido del todo, pero vamos, que no. Pero bueno, igualmente, en ese momento, para esa joven, para esa casi niña, pues fue la manera en que ella tuvo acceso a una serie de fuerzas sagradas que orientaron su conciencia hacia un destino muy particular que a ella por sí misma jamás se le hubiera ocurrido. Entonces ese es el punto y esa es la gracia de observar los sueños y de prestar atención a las señales, ¿vale? Pues no, o sea, Juanas de Arco hay, bueno, no hay apenas, o sea, es realmente un caso excepcional, pero bueno, o sea, a veces o sea, el punto de poderse fijar en los sueños, en las señales, en las cosas particulares que te suceden es importante porque en mi caso, por ejemplo, si habéis visto la clase 11, es muy difícil, o sea, hubiera sido muy difícil que yo pensara nunca que mi camino tuviera que ver con nada de muertos, ni con nada de espíritus, ni con nada de conceptos tipo pacificar espíritus, pacificar lugares, porque eso no existía en mi entorno como referente. Entonces, por eso a veces también se te envían sueños intensos o la gente a veces tiene visiones. O sea, no es porque seamos unos más buenos que otros o porque Dios nos prefiera y le dé más dones a unos que a otros. A veces es así porque si no se hace así, no hay modo de que esa alma se dé cuenta. O sea, porque no es como decir tengo vocación de ser pianista. Toda esta sociedad favorece esa vocación, si quieres. O sea, se valora mucho la música y el aprendizaje musical. Si un niño dice, pues me gusta la música y quiero tocar un instrumento y está en una familia más o menos normal, pues no le van a, o sea, le van a conducir hacia ese lado, no se lo van a prohibir ni nada. Pero, pues, no, es que yo quiero ayudar a los muertos y ir a sitios infestados de muertos para que estén mejor. Bueno, o sea, calla niña, no digas monstruosidades. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, entonces hay vocaciones, hay almas que tienen vocaciones muy raras en su contexto, como lo de Juana de Arco a su manera. O sea, ¿qué? Una pastora que se va a ir a dirigir ejércitos a liberar Francia. ¿Pero qué estás diciendo? Anda, Gaya. O sea, tiene que venir algo del mundo sagrado, tiene que irrumpir en tu vida, tiene que romper de algún modo la estructura de tu educación o de tu consciencia para introducir una idea rompedora realmente y novedosa, porque si no es muy difícil que llegues a desarrollar eso bien. O sea, tú vas a seguir siendo lo que eres, pero si no sucede algo intenso o si no se desbloquea ese camino entre las fuerzas sagradas que orientan tu conciencia y tu propia conciencia, tu propio yo,
pues es muy probable que no puedas desarrollar la cosa del todo bien y que seas como esa jirafa que he dicho que va a vivir toda su vida con tortícolis, preocupada, pintándose de gris y, en fin, con una resignación que igualmente será jirafa, de vez en cuando estirará el cuello y verá cosas que los demás no ven. O sea, nadie le va a quitar el ser jirafa, pero, hombre, compara un modo de vida con el otro. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto ya para cerrar, pero para cortar también las quejas y las protestas de quienes dicen, pues ¿por qué unas personas tienen sueños tan espectaculares y otras no? Y Dios da más a uno que a otros y porque esta señora está contando estas cosas tan espectaculares de sí misma. ¿Es que quiere llamar la atención? ¿Quiere presumir o que la admiremos? No. Solo quiero sentar un precedente. O sea, mis guías me han dicho millones de veces, tu vida tiene que ser un referente para la gente rara que es como tú y otros. O sea, que hay más, porque no somos tan raros, pero lo que pasa es que si nadie lo dice, pues no tienes el referente. Y alguien tiene que decir, mira, pues a mí me ha pasado esto, y es por esto y por esto. O sea, en ocasiones Dios funciona así, envía grandes sueños impactantes a alguien, rompen toda su, digamos, estructura mental, introduciendo una idea nueva que nunca se le hubiera ocurrido de por sí a esa persona. ¿Por qué? ¿Y por qué hace eso Dios? Para preparar a esa persona, para tratar de orientarla, para iniciar un camino de aprendizaje de su parte, para abrir su conciencia y que ella sea receptiva a los guías que está tratando que vayan con ella. ¿Para qué? Pues empiece a vivir un proceso, no para que empiece en ese momento ya a hacer todo eso, sino para iniciar, porque como lo dije en la clase 11, aquello fue una iniciación. Pero bueno, ya lo dejo aquí porque me he alargado mucho y porque es que es un tema detrás de otro, todo un montón de cosas que tengo que ir explicando y pues ya lo iré haciendo a través de más clases. Esta quedará así como para decir, mira, he respondido preguntas y respuestas. Habrá más.